como enfermeros y enfermeras, porque va a haber complicaciones. Eh, Eso lo tienen ustedes en el aula virtual, si en la aula está subido, eso lo van a tener para que lo puedan leer, lo puedan tener, porque les va a servir mucho para la enfermería del adulto, cuando ustedes lleguen a la parte de enfermedades digestivas. Esto nos va a ayudar muchísimo a que alguien te ayudó a alimentarse hoy, se la pregunta. Y eso lo vamos a ver cuando tenemos una persona que requiere de la ayuda de alguien, de un otro, para poderse alimentar. Cuando hay las necesidades están, en el caso de las necesidades como esencia del cuidado, están insatisfechas. eh, la alimentación es una necesidad fisiológica, porque obviamente recuerden que si vemos las necesidades de Maslow, una de las primeras es la alimentación y es una necesidad básica, esencial de la persona para poder subsistir. Y si no, yo no puedo realizar como persona porque estoy incapacitado por alguna alteración de nuestro, tanto fisiológica como psicológica, voy a necesitar de alguien para poder alimentar. Lo que nosotros tenemos directamente, el aparato digestivo, que eso ya lo vieron en anatomofisiología, es lo que va a encontrar. Acá lo que me gustaría que ustedes tengan en cuenta, eh, por ejemplo, el ilion, el colon ascendente, el colon transversal, el yuyeno, que es fundamental, el yeyuno, perdón, que es fundamental que ustedes van a tener para la alimentación parenteral, eh, todo lo que es el colon descendente, bueno, el recto, el ano, que son todo lo que es relacionado al aparato digestivo. Este aparato digestivo es todo lo donde ahí vamos, donde se metaboliza todo el alimento que nosotros vamos a ingerir. Cuando hay un inconveniente, por ejemplo, de el cuidado de la persona con respecto a la alimentación, vamos a tener, como les dije, una de las principales causas de muerte es el colon, del cáncer de colon. Pero no solamente eso, sino también el tumor de esófago, de boca, que también es otro, algo muy grave también que se está pasando. Una de los cánceres de boca y de esófago es la mala alimentación también, el alcohol, el tabaquismo, las relaciones sexuales sin protección, eh, varios factores así para yo darle más o menos el tema del, como les dije, el alcohol, el tabaquismo y el tema de la alimentación, de cómo yo voy ingiriendo las comidas, porque hay gente que eh, toma, si a mí me gusta el mate, ustedes van a escuchar en las entrevistas, hervido, o me gusta, qué sé yo, la sopa eh, bien caliente, o directamente me gusta el agua o las infusiones bien heladas. Recuerden que los extremos son malos. Y eso, al ingerir alimentos bien helados o alimentos muy calientes, van a producir también alteraciones en todo lo que es en el pH y todo lo que es relacionado al esófago y la boca, y van a producir enfermedades el día de mañana. Por eso se recomienda eh, no comer, ingerir alimentos ni muy calientes ni muy fríos. Y eso, términos medios para poder ingerir y evitar eso tipo. Obviamente el alimento va a ingerir, va al estómago y va a producir obviamente alteración. Otra alteración, por ejemplo, otros cuidados que nosotros vamos a tener como enfermero para alimentar a alguien, son las personas que tengan un estado de coma prolongado. Esas personas que han tenido un accidente, por ejemplo, un tumor cerebral, y eso están en terapia intensiva, estas personas, y pasan a veces semanas o meses en coma. Obviamente el enfermero va a alimentar a esa persona, y obviamente por medio de una sonda nasogástrica que se llama, que más adelante lo vamos a ver, y vamos a alimentar a esa persona para que la persona pueda subsistir. Las secreciones intestinales, las dificultades para la absorción, pacientes críticos, la quimioterapia, los trasplantes, todas estas son cuidados de enfermería con respecto a la alimentación que nosotros vamos a realizar en algún momento de su vida que ustedes van a tener experiencia, y desde la nutrición ustedes y la dietoterapia van a poder trabajar.
Esto es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta, que es la alimentación enteral y parenteral. La alimentación enteral es una técnica de soporte nutricional que consiste en la administración de los nutrientes directamente en el tracto gastrointestinal mediante una sonda. Ustedes ya vieron en fundamento en enfermería básica, vieron ya las técnicas, por ejemplo, y si no lo vieron, lo van a ver ahora en enfermería del adulto, todo lo que son las técnicas de sonda nasogástrica. Y estas sondas serían sondas enterales. ¿Por qué? Porque va directamente al gastrointestinal. Se coloca una sonda nasofaringe o orofaringe. Lo ideal sería que sea una sonda, en este caso de nasogástrica, siliconada, porque obviamente al tener mucho tiempo una sonda, generalmente las personas, por ejemplo, que han sufrido quemaduras o personas que están en coma o algún problema de salud que no puedan valerse por sí mismos o alimentarse por sí mismos, eso a las sondas nasogástricas van a evitar lastimar todo lo que es la zona de las mucosas, de parte del tema gastrointestinal orofaringe. Eso también es importante que tienen que tener en cuenta porque eso va a ayudar muchísimo a que, que lo ideal es eso, porque el médico le va a indicar sonda nasogástrica. Ustedes cuando vayan a la farmacia o tienen algún familiar, le van a recomendar, bueno, lo mejor es la sonda siliconada, que eso para utilizarla, eso va a ayudar muchísimo y evitar muchas otras complicaciones. Y tenemos la otra, que es la alimentación parenteral. La parenteral consiste en el aporte por la vía intravenosa, generalmente en el vaso de grandes calibres, que eso ustedes lo van a utilizar cuando ustedes realicen una colocación de suero. Cuando hacen una venopunción o una venoclisis, ustedes van a realizar, se puede también realizar los nutrientes básicos para el organismo. Esta alimentación parenteral es un aporte por vía intravenosa, por vena o por grandes venas, van a ingresar alimentos que ya vienen ya preparados ya desde laboratorios con farmacia, para que puedan ustedes alimentar a la persona cuando no pueda valerse o tenga una obstrucción, por ejemplo, o un politraumatismo de cráneo o de cara, y no podamos nosotros alimentarlo por la vía orofaringe. Bueno, vamos a tener la otra opción que es por las venas, la alimentación. Eso para que lo tengan en cuenta. Cuando les hagan preguntas a los profes en la enfermería del adulto, ¿cuál es la diferencia de una sonda, en este caso, alimentación enteral y una alimentación parenteral? Ustedes ya van a saber. La enteral es que va la alimentación de a través de una sonda orofaringe, y la alimentación parenteral que va internamente, que va por las venas, por las grandes venas, que eso generalmente es fundamental y que se recomienda un catéter, que lo ideal sería un catéter 14 o 16, que para poder pasar grandes volúmenes de solución o de alimentos para evitar obviamente los shocks hipovolémicos que puedan llegar a tener en este caso por la deficiencia de nutrientes o de agua o de líquidos o electrolitos. Eso para que lo tengan en cuenta. Claro, profe, ¿Sí? por lo general, ¿no es cierto? Al hacer la venopunción, se usa ese ABOCAP catéter, el número 14 o 16, que son los más gruesos, que pueden pasar solución como plasma, transfusiones, por ejemplo, y además, ¿no es cierto?, alimentarlo con los sachets que ya vienen del laboratorio, como dice usted, con los aminoácidos, los sachets en vez del suero, ponemos una solución de aminoácidos, que tienen todos los nutrientes esenciales. Entonces evitamos el shock hipovolémico que dice usted. Perfecto, profe, sí. Eso es importante que tienen que tenerlo. Profe, Sí, sí. sí, quiero acotar también que cuando un paciente está en la terapia intensiva, generalmente ya no se utiliza, digamos, es muy raro que se llegue a utilizar las vías, digamos, periféricas. Exacto, Siempre sí. se van a utilizar una vía central donde se puede anexar Sí, eso medicación, sí, también, María. alimentación y todo eso. Es un poco más complicado, digamos, pero facilita la tarea del enfermero tener una vía.
Claro, ¿no? sí, Para sí, estos pacientes complicados. Además es más grueso el catéter, Marina, en la vía No, central. sí, evidentemente es un catéter que no lesiona, está preparado para eso Para y se hace mediante una técnica casi aséptica. rozaría lo Sí, quirúrgico, perfecto, casi sí, rozaría lo quirúrgico porque hay que hacer sutura y sí, es después verdad. sostener a veces y todo claro, es eso. una Lo mismo que cirugía. en los niños, los bebés, los prematuros, se utiliza muchísimo el botón gástrico para alimentar. Entonces en las UTI de neo siempre se van a encontrar con este tipo, digamos, de procedimiento. En realidad es quirúrgico que lo hace el médico, Perfecto, pero sí, nosotros tenemos que saber manejar para alimentar. Claro, para que no se tape ese botón gástrico, tanto en los niños como en los adultos, ¿no? Tenemos que tener técnicas muy asépticas para hacer, ¿no es cierto?, la alimentación a esos pacientes. claro, es perfecto, sí, porque eso en la vía central es cuando realmente necesita el paciente pasar grandes volúmenes de líquido Sí, y también alimentación, que eso lo único lugar que lo hacen en las terapias intensivas. sí, Puede pasar a terapia intermedia, pero todo eso va a trabajarse en terapia intensiva. Eso lo van a ver en cuarto año cuando hagan la licenciatura, los tipos de alimentación en el tema de terapia intensiva, y eso ustedes van a, es pasar grandes volúmenes de alimentación y sí, líquido, obviamente, y de soluciones, soluciones en este caso isotónicas, soluciones salinas, soluciones de dextrosa. Eso va a ayudar a, a mejorar la hipovolemia del paciente, que eso es fundamental. Ahí tenemos en la alimentación enteral, tenemos, por ejemplo, sonda estomacal, la sonda duodeno y la sonda del yeyuno. Estas son quirúrgicas, las hace el médico, eso lo van a ver ustedes. Pues generalmente se hace una gastrostomía, por ejemplo, la duodenostomía y la yeyunostomía. Esos serían pequeños catéteres que ingresarían a la gastrostomía, la duodenal o la yeyunostomía, y ustedes van a alimentar de acuerdo a la alteración que pueda llegar a tener el paciente, no, obviamente a la patología que pueda llegar a tener. Si el paciente, por ejemplo, en el estómago tiene una alteración, en el estómago no se va a alimentar por ahí, sino que se va a hacer, por ejemplo, en el duodeno. Si no se puede alimentar por el tema del duodeno, vamos a pasar al yeyuno. Por experiencia en la alimentación, bueno, a mí me tocó trabajar mucho con el tema de las terapias intensivas. Había casos de, por ejemplo, de personas que tenían alteraciones metabólicas y tema gástrico, y se administraba a través de jeringas de 20 o las jeringas de Bonau, que se llaman, que son como perillas. Se podía alimentar por ejemplo, alimentar y líquido, obviamente, todos estos líquidos, por ejemplo, leche, se podía alimentar por el yeyuno, se podía alimentar con leche, por ejemplo, en el desayuno de esta persona. Y ya estaba el desayuno. Y obviamente eso se va a metabolizar en el lugar, todo esto, pero todo tiene que ser una técnica aséptica para poder realizar eso, y la purgación de las vías siempre es fundamental. Siempre cuando ustedes tengan una sonda, al final de la alimentación tienen que purgar exacto. con agua, y siempre el paciente, cuando ustedes van a alimentar, tiene que estar en posición semifoble para evitar la broncoaspiración, por más que tenga alteración o que no pueda alimentarse por boca. Sí o sí, y probablemente por gravedad, la persona, el alimento va a llegar obviamente al lugar, pero no hagan eso de alimentar a los pacientes en estado en las posiciones acostado directamente, o de Fowler, sino tiene que ser semi-Fowler o 45 grados. Eso es fundamental, chicos, porque yo vi muchos enfermeras y enfermeros que alimentaban con los pacientes acostados, y eso van a producir una Una broncoaspiración. broncoaspiración. Sí, Y también la otra de que la alimentación no va a metabolizarse, y directamente si hacemos eso,
van a producir, en este caso, diarreas, por ejemplo, en los pacientes. Y la forma de administración no es, si son, por ejemplo, sopas de 200 centímetros cúbicos, por ejemplo, de caldo o de leche, no es administrar todo de golpe, porque nosotros no nos están, cuando nos alimentamos, no nos alimentamos con todo el vaso y nos tratamos de comer. Es muy despacio, tomarse su tiempo y, como les dije, el paciente bien sentado, aún estando en coma, el paciente. ¿Se entiende, chicos? Y estar presente, profe. Estar Sí, sí. presente porque es una prestación de enfermería que se controla. Entonces Sí. es fácil abrir la tapita y dejar que Dios los ayude, no. Hay que dedicarle el tiempo necesario para observar cómo va pasando el alimento. Perfecto. Y que hay complicación. o que el personal no coma la comida del paciente y ustedes la anotan en la historia clínica como que se alimenta el paciente. También. También. Profe. Profe. Sí. Así que eso también, lleven su vianda, así que ahora que hace el guardia de 16 horas. Yo mientras coma el paciente, yo me siento a comer una fruta que lleve yo. Bueno, pero esos son los malos hábitos que vemos. Adriana, no empecemos, Lo has dicho perfectamente, Marina. Conozco historias. Sí, por supuesto, yo también. Pero el paciente... Está bueno, la profesora había sido picadito. No, yo hablo lo que yo vi, no es lo que yo hago, yo no hice eso, yo digo lo que vi. No, yo también, yo digo lo que observé. Sí, tienes razón, Marina. Está bien, profesor, estás recomendando, muy bien. Bien, chicos. Tiene que comer, alimentarse el paciente, no la enfermera. El paciente va perdiendo peso y nosotros vamos a ir ganando peso, ¿no? Es el alimento del paciente. No. El que está enfermo es el paciente, nosotros sana y salva. A comer a la casa. Tenemos, chicos, la alimentación parenteral. Aquí tienen un dibujo ilustrativo. La administración de la alimentación, como les dijimos anteriormente, con los profes, a través del torrente sanguíneo, se implementa ante un fracaso de la sonda, en este caso de la enteral, y la implicancia estérica, como les dije, estéril. Ahí ustedes tienen una bomba de difusión, que eso lo van a ver, generalmente se usa en pediatría y se usa en terapia intensiva y terapia intensiva o cardiológica. Van a ver ustedes todo este tipo de bolsa, el tubo, que se debe ser el perfus, el fuente y la bomba de difusión. Eso para que ustedes vean el tipo de alimentación enteral. Los alimentos van a estar en esa bolsita, están los alimentos que va a requerir, que vienen ya, que son todos estériles, y que gracias a eso va a alimentarse por la bomba de difusión, que es a goteo. Generalmente a goteo o directamente, si no tenemos una bomba de difusión, como yo les dije, alimentar muy despacio, muy lentamente al paciente, y la posición también es fundamental, y la purgación de la comida, obviamente, para que evitar los microorganismos en las vías, en este caso la sonda nasogástrica, vamos a evitar la purgación. En el caso de la alimentación parenteral, ustedes lo que tienen que hacer es que la purgación de la vía que esté bien purgada, y también que la bomba de difusión vayan con las gotas que ustedes han sido obviamente indicadas según prescripción médica. Esas gotitas, profe, pasan por minuto. Eso lo indica el médico, por cierto. Tenemos acá un ejemplo de la alimentación enteral. Acá está el equipo que ustedes van a tener. Reunimos el equipo, la explicación del procedimiento, siempre explicarle al paciente lo que se le va a hacer. Buen día, el nombre de la persona, y explicar qué es lo que ustedes, por más que van a hacer, si van a hacer una entrevista, explicar qué es lo que van a hacer. Si van a controlar los signos vitales, vamos a hacer esto. En este caso vamos a realizar un procedimiento de la alimentación enteral y explicar, respetar las normas de bioseguridad y el procedimiento que ustedes van a tener. Sí. Acá tiene un ejemplo, por ejemplo, una sonda nasogástrica,
que es importante para la alimentación enteral a corto plazo. En este caso se puede hacer, como les dije, menos de 6 o a 8 semanas en pacientes conscientes o con el estómago funcional. Si está funcionando el estómago, se utiliza la sonda nasogástrica. Y si no, vamos a otros procedimientos, como yo les dije, por ejemplo, hasta el yeyuno, que se le puede administrar a través de los botones, en este caso los botones gástricos, para poder alimentarse. Sí. Tenemos las ventajas, que es importante el emplazamiento más natural que el intestino, menor el riesgo de infección, y eso va a ayudar a la alimentación intermitente, que se tolera mejor en el estómago, que es lo importante. Los inconvenientes es que si tiene más de 6 o 8 semanas, es incómodo para el paciente, porque generalmente el paciente va a estar consciente y es muy incómodo. Las personas que tienen una sonda nasogástrica manifiestan que es muy incómodo eso. Lo que ustedes van a hacer, los cuidados de enfermería, es tratar de usar vaselina en todo lo que son los orificios nasales, porque al estar se va a lastimar todo lo que son las mucosas de la nariz, y eso traten ustedes de mantener en higienizado y lubricado toda esa parte para que no evitar las escoriaciones o las lastimaduras y producir infecciones. Claro. Está contraindicado si el paciente tiene broncoaspiración, en este caso de sedados, comatosos, inconscientes, o se producen problemas de descarga o escoriación nasal, que es lo que yo les estaba hablando anteriormente. Acá tenemos, por ejemplo, los procedimientos quirúrgicos, la gastrotomía, que es la introducción, en este caso del material, del caso del yeyuno, el duodeno, las punciones. Generalmente eso lo hace el médico, el procedimiento quirúrgico. Sí. Aquí tienen el ejemplo, por ejemplo, donde está la alimentación, por todo lo que son el gastrointestinal, parte de la alimentación a través Sí. exactamente, y eso va a ayudar a que el paciente eh, tenga esas vías de administración. Ustedes ahí tienen los dibujos que eso ustedes van a ver en el momento que estén generalmente en la enfermería quirúrgica o en enfermería clínica, también pueden llegar al paciente con esa alimentación. Ahí son las diferentes formas que yo les dije que íbamos a tener de la alimentación, la parte gástrica, duodenal y de ayuno, y se pueden administrar los alimentos por esos lugares. Generalmente se usan en pacientes que son graves, que tengan bombas de difusión o gravedad, intermitente cuando el tracto digestivo está sano, hay un vacío gástrico normal. Generalmente se usa eso de acuerdo al criterio del paciente. Acá tenemos un ejemplo del paciente que está internado y donde tiene la alimentación enteral o orofaringe. Ahí están, si ustedes pueden ver una jeringa donde está una enfermera alimentando al paciente. Ahí, bueno, ahí tendría que estar a 45 grados, lo ideal, por evitar las broncoaspiraciones. Posición del paciente. Los cuidados de enfermería fundamentalmente es eso, el lavado de manos, explicar siempre el procedimiento, la posición semifoble que yo les hablaba, comprobar la posición de la sonda, si está bien, verificar la permeabilidad, que es fundamental, si está permeable, porque puede estar doblada o puede estar, y eso va a dificultar el paso de la alimentación. Verificar el residuo, la alimentación, la temperatura, como yo les dije, nada de alimentos hervidos ni alimentos helados, porque eso obviamente va a quemar las partes internas del paciente. Siempre tiene que ser tibio, para poder, en caso que llegue a los alimentos por ejemplo, como por ejemplo los caldos y las sopas, y todo tiene que ser bien licuado. Eso lo va a hacer la nutricionista en la cocina de la preparación, pero ustedes tienen que corroborar que ese alimento no vaya con porciones que no puedan administrar. Siempre ustedes traten de ver y corroborar, porque la nutricionista le va a indicar a la cocinera o el cocinero que está cocinando los alimentos para los pacientes en el hospital, y ustedes tienen que verificar cómo llega
ese Claro. alimento. Realmente, en caso que ustedes vean que el alimento está muy caliente, muy frío, generalmente todos las terapias intensivas tienen en una heladera. Tratar ustedes de mejorar y también, también de colar, también si es que ustedes ven que hay muchísimo restos de Claro. alimentos grandes que no esté bien licuado, que puede pasar eso, porque obviamente la cocinera no tiene la educación, la formación, la preparación para poder realizar eso. Entonces, generalmente la nutricionista tendría que estar ahí al lado supervisando la alimentación de cómo va a ir, pero no, generalmente vamos a ver que a veces los nutricionistas no van a estar, eso ya lo saben las profes, y, y estamos nosotros en Y el lo momento sabemos, profe, especialmente a la tarde, a la noche. sabe, Nunca están. exactamente. Y la puede ver, otra es también que no dispone, por ejemplo, en el caso del hospital nuestro, de cómo servir los alimentos para conservar la temperatura. Yo he visto en otros hospitales que tienen como unas tiendas que vienen herméticas, ¿no? Son bandejas de alimentación y esos conservan, digamos, la temperatura de los alimentos. En cambio, acá no, No, de hacer no inoxidable y que Dios lo ayude al paciente, y si la enfermera no tiene buena voluntad para calentarle la sopita o el sport, chao, pobre paciente, no come, está todo frío y esas cosas. Así eso sucede acá en el hospital, ¿no? Que no hay, digamos, ese celo en cuanto a la alimentación, que es tan importante en recuperación. claro, para mantener la temperatura de los alimentos. En este caso, aquí no. En ese caso, lo que pueden hacer es gestionar. También nosotros vamos a ver en la enfermería de tercer año de gerontología, perdón, de gestión y administración, de gestión, donde van a ustedes, siempre va a haber en el grupo, va a haber gente que va a estar o tiene el perfil y la vocación, porque no es solamente la preparación, sino que también tienen que tener la vocación y el perfil Vocación. de ser supervisor o supervisora de enfermería, de Claro, gestionar. Yo tengo fe en las nuevas generaciones, porque yo el tema de las camas me harté, quería camas nuevas, son camas que he inaugurado en el hospital, mientras que en otro lado ya tenemos camas modernas, que manejan todo con control remoto, no, acá es a pulmón todo. Y la mayoría no son adaptables a los pacientes, o sea, las ortopédicas típicas que usamos eran con manitas, profe, Sí. imagina, pero las arregladas con alambre. Bueno, eso no me quiero aportar porque ya me voy a poner a hablar cosas que no son, que me van a comprometer, diría. No, pero esa es la realidad de los la hospitales. O sea, verdad que camas, profe, un desastre. Colchones, un desastre. Cuando conseguí, en una de mis gestiones, conseguí los colchones, digamos, que vienen con cubiertos para el caso de que se puedan bañar pacientes, el escape de orina y todo lo demás, fueron a parar a otro lado y que se imaginen de las gestiones esas que vayan a parar en otro lado, ponnos en un paredón. Pero bueno, fue así. este hospital sí le hace falta otro tipo de gestión, y no de una sola persona, sino que sea visto como algo necesario para la comunidad y el compromiso de todos. Sí, es verdad. Y ese también está bueno el tema de denuncia, no solamente del equipo de salud, sino de los mismos gente que son usuarios, de reclamar, porque obviamente la plata... De los familiares del paciente, profe. Exactamente, llega el material, la plata está, la distribución es el problema, la inequidad Pero No ahora sé no si va los chicos que están en la clase han tenido oportunidad de ver las camas, chicos. Alguno que haya visto las camas, las condiciones que están con alambre, un alambre que dice San Martín, ¿no? ¿Cómo se llama? Que las arreglaba cachito, no hubo recambio de cama, todas las vidas lo pedí, no hubo resortes que se cortaban y bueno. ¿Ustedes vieron las camas, chicos, cuando fueron al hospital? No tan solo las camas, profe. ¿Qué más vieron? Sí, mesas de luz. Sí.
Ah, ¿viste? todo, el baño. Tenía ganas de llevar no sé, pero todo, todo, todo. Qué lástima. Habiendo mucamas, Es un habiendo deterioro cosas. total, ¿viste? Es un deterioro, esa falta de funcionalidad. Yo hace poco fui y me invadió en el pasillo el olor a pico y tenía ganas de volverme y dar vuelta a todo para ver cuál era lo que estaba ocasionando el problema. Yo no Digo, no, fui, no, no, casi no. ya no pertenezco a esta institución. Pero bueno, Yo a cosas lo que así voy, pasan, ¿no? profe, ¿eh? Que muy linda la guardia nueva que hicieron y todo, pero había otras cosas más urgentes por arreglar. Sí, sí, eso fundamenta el tema de los internados donde realmente están los pacientes y eso es Claro, fundamental. claro que sí. Hay cosas, profesor, que uno no se explica. Por ejemplo, que iban a traer el tomógrafo y no tenían a dónde colocarlo. O Claro, sea, yo renegaba de lo más sencillo. Me trajeron para el vacunatorio un freezer que no entraba por ninguna de las puertas. O sea, digo, ¿por qué no preguntan? Porque si no necesitaba semejante freezer, una compra innecesaria. O sea, no nos tienen en cuenta los enfermeros a la hora de decidir algo. Lo hacen así a los chanchos y eso es lo que me molesta. Tienen que sí, preguntar, los enfermeros sabemos cómo funciona, cómo va, qué es más operativo, qué es lo que nos hace falta. Deberían tenernos en cuenta, porque somos los que realmente estamos todo el día y sabemos las Pero necesidades. Marina, nunca nos tuvieron en cuenta, hagas bien o hagas a media las cosas, jamás observaron nada de nosotros, ni te dijeron hasta luego. ¿Qué podés esperar? Sí, no, evidentemente ya pasa por otra cuestión. Me refiero, por ejemplo, a que, ¿por qué no nos preguntan? Nunca, Igual, nunca se te largan a pregunté. construir hospitales, yo lo criticaba. Ahí le digo al ministro de Salud, digo, ¿cómo van a hacer un hospital que la guardia queda tras mano del internado y tienen la misma enfermera se ocupa de la guardia y del internado? Y tiene que dar toda la vuelta. Así, no, no sé, no me explico, le digo, no me explico. ¿Por qué no preguntan? ¿Por qué no preguntan y nosotros vamos a... No tenemos Porque es tan conocimiento de fácil arquitectura, hacerlo pero sí todo de ellos a la manera de funcionalidad, ellos. ¿me entiende, profesor? sí, De sí. funcionalidad. A ver a dónde quedaría mejor estas chicas en una Disculpe, están todo el día. doña Marina, al Y Sonia, principio, cuando sí. recién inauguraron la guardia, el paciente tenía que ir y tocar el timbre afuera, o sea, en la vereda del hospital y esperar a que le abran la puerta. Ya han cambiado el sistema ese, pero primero era así. No, ¿Cómo sí, que me eso? imagino, me imagino. O sea, Dios entrabas a mío. una casa. Si estaba lloviendo, que Dios te ayude, si el viento te volteaba, que te volteen la puerta. Yo no me voy a enterar. Bueno, Marina, hace poco me contó alguien, mis amistades, que tenían el hermano accidentado y golpearon la puerta para preguntar cómo estaba. Ya hacía más de una hora que estaba ahí. Y bueno, estaban viendo qué hacían. Y que le preguntó la señora, ¿cómo está mi hermano? Y hubo una enfermera, no quiero decir el nombre, y le cerró la puerta y le puso el pasador y bueno, quedó ahí con la pregunta. Bueno, profe, Lamentablemente, siga con lo suyo, profe, que ya nos fuimos por la rama. Bien, pero ahí tenemos, por ejemplo, el catéter de venoso central que hablábamos con los profes, que se usa para la natación. Ahí ustedes lo tienen. Así que ahí para que puedan, lo importante es el manejo estéril de este catéter, enfatizar la bioseguridad, que es fundamental porque obviamente van a entrar microorganismos y pueden infectar al paciente y hacer, en este caso, un problema, un shock hipovolémico internamente y pueden producir la muerte, porque va a entrar cualquier virus o bacteria en el organismo y lamentablemente recuerden que hay en las terapias intensivas generalmente hay millones de microorganismos y eso va a producir bueno, las pseudomonas, la Klebsiella, las neumonías eh, van a
van a ingresar fácilmente y eso va a producir realmente complicaciones en el paciente. Lo ideal es que obviamente salga el paciente, no complicarlo con respecto a eso. Controlar los signos vitales, fundamental, el balance hidroelectrolítico, que ustedes sí o sí lo tienen que tener en 24 horas, o hay balances de cada 2 horas o cada 6 horas, de acuerdo al criterio que tenga el paciente, de acuerdo al criterio, el problema que puede llegar a tener. Y bueno, de ahí directamente, eso, importante es eso, los cuidados de enfermería. Voy a dejar de compartir. Bueno, chicos, esto es por ahora con respecto a nutrición. Nutrición. Así que cortar aquí con nutrición, descanse. A las 15:30 vamos a ingresar para epidemiología. Así que bueno, los esperamos, cualquier cosa. Traten de ir viendo el tema de los trabajos prácticos, de presentar con tiempo. La gente que deba el examen, ya sea de nutrición, va a ser el próximo viernes, perdón, viernes, me quedé colgado, viernes 7 A ver, de, espere, profe, ya le dio cuánto va a ser el viernes. 7 Estamos en 31, ¿no? sí, Hoy. 7 3. A ver, no, perdón, 31 de junio 7. de junio. Va a Sí, ser 7 ahí va a estar abierta la plataforma, ustedes ingresan, como hicieron, bueno, sí o sí tienen que estar, gente que faltó. Hay gente que no alcanzó el puntaje para poder, algunos que no pudieron promocionar. Pueden rendir nuevamente, pero vale la nota que rindan al último. Si por ejemplo, si han sacado un 6 y quieren rendir para sacarse un 7, la nota para promocionar es 7. Pueden hacerlo, pero si se sacan un 5, chicos, queda la nota en un 5. Eso ya depende, no es el mismo examen, son los mismos temas, pero las preguntas son distintas. Eso también tengan en cuenta para que no hagan trampa, porque ya tienen el primer examen. Así que eso, para que lo sepan. Así que eso ya está uno. Bueno, chicos, dice, cuando nos volvemos a conectar, ahí donde ustedes van a ver sí o sí todo lo que es relacionado a estadística, porque epidemiología pasa por otro lado, no es puramente estadística, pero sí tiene elementos de la estadística y por eso me gustaría que veamos eh, algo un sondeo general o un pantallazo general de lo que es la estadística. Si ustedes tienen el material de epidemiología, el material obligatorio, ustedes tienen en la página 21, tienen el material que nos dice nociones básicas de estadística. Acá lo que habla sobre la estadística es que son comúnmente consideradas una colección de hechos numéricos. Lo que sí la estadística básica va a hablar sobre números, es lo que nos está diciendo, y su relación que ha sido recopilado a partir de otros datos numéricos. ¿Qué es lo que va a hacer la estadística? Es utilizar los números y hacer un cruce de esos datos numéricos unos con otros. La estadística, hay dos tipos de estadística, que ahí ustedes tienen la estadística descriptiva o deductiva y la estadística interferencial o inductiva. La estadística descriptiva o deductiva es una rama, ante caso de la estadística, viene a ser como especie de una hija o una especie de un hijo de la estadística, que se va a encargar primero y principal, que es lo que nosotros vamos a utilizar en los profesionales del área de salud, que es la de recolectar información. Vamos a recolectar, vamos a caracterizar, vamos a presentar un conjunto de datos. Nosotros lo que vamos a hacer en la estadística descriptiva o deductiva es, a través de números, realizar una utilización de esos números y lo vamos a utilizar como datos. Esos datos va a ser una toma, en este caso, de información parcial
que ahí entraríamos la muestra, obteniendo mediante esta estadística descriptiva. ¿Qué va a hacer? Va a describir en este caso estos datos que nosotros vamos a tener. En la estadística inferencial es una técnica mediante la cual se obtiene generalizando o tomando decisiones en base a la información parcial o muestra. No va a utilizar tanto los datos, sino que va a usar la muestra pequeña de esos datos en general. Eso es lo que va a hacer la estadística inferencial o inductiva. Va a calcular las probabilidades de lo que pueda llegar a ocurrir. Es una muestra, es una pequeña porción del total de la población, en este caso, que nosotros vamos a utilizar. Para que tengamos en cuenta, en base a estos dos tipos de entrevistas, sí o sí tenemos que tener en cuenta la definición de los conceptos, que eso ustedes van a tener en cuenta. La población, para poder nosotros realizar cualquier intervención estadística o de números o de investigación, que más en en el cuatrimestre, yo creo que con la profe Ivana van a tener investigación en enfermería, van a ver sobre todo lo que van a hablar de población, van a hablar de muestra. En el tema de los conceptos preliminares de población, ustedes van a tener en cuenta que es un conjunto, en este caso, de individuos, la población, animales u objetos que son de interés o estudios estadísticos de los cuales queremos nosotros estudiar. Eso con respecto a población. La población puede ser objetos, pueden ser personas o pueden ser animales. Esta población nosotros lo vamos a observar. Recuerden que nosotros habíamos hablado que el epidemiólogo usa una lupa y mira esa población. Y esa población obviamente vamos a ver de diferentes formas, tanto objetos como animales o como personas. Generalmente nosotros como personal de salud nos basamos en la persona, obviamente en las personas. En algún momento podemos también hablar de valorar los objetos, pero generalmente la mayoría de los trabajos de investigación o las tesis académicas se van a basar pura y exclusivamente en el estudio de la población, ya sea estudios de qué, del personal de salud, del personal de enfermería, el estudio del enfermo, en este caso, o de la persona sana o enferma. Vamos a trabajar en los trabajos de investigación pura y exclusivamente con eso. La muestra es un conjunto de individuos representados de la población. Si nosotros tenemos la población, que es un conjunto de personas, la muestra va a ser de ese conjunto una pequeña porción de esa población, representativa, obviamente, o referencial, en la cual vamos a estudiar los individuos, vamos a seleccionarlos en forma aleatoria. Esa forma aleatoria es en base, puede ser al nivel cultural, puede ser al género, puede ser al sexo, puede ser a la edad. Nosotros vamos a valorar esa muestra de esos individuos que nosotros hemos seleccionado. Si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a hacer un estudio de población de una enfermedad que habíamos hablado en las clases anteriores, por ejemplo, de gripe, en una determinada ciudad, la población sería la ciudad. Pero yo quiero saber el barrio, por ejemplo, si estamos hablando de ciudad, la ciudad de Aymogasta, vamos a usar el barrio, por ejemplo, San Nicolás, que se me ocurre, el barrio San Nicolás. Ese barrio San Nicolás sería la muestra, porque es una porción de toda la población. Pero no solamente es la muestra de esa población que sería el barrio, que sería San Nicolás, pero yo no quiero trabajar únicamente con todo el barrio, yo quiero trabajar con los niños. Entonces voy a buscar, de acuerdo a esa selección aleatoria, en base a la edad, por ejemplo, voy a trabajar con un grupo etario de 1 año a 10 años. Mi trabajo de investigación con respecto a las personas, los niños que se contagian con gripe o influenza A, por ejemplo. Es un ejemplo para que ustedes puedan diferenciar lo que es no que voy a trabajar en la población general de Aymogasta que tiene gripe, sino que voy a trabajar con el barrio, algo bien pequeño,
pero no solamente algo pequeño que sería la muestra, sino que voy a trabajar con el grupo aleatorio que serían los niños de 1 año a 10 años. Eso es con respecto al tamaño muestral, que sería el número de elementos que se seleccionan siempre que sea menor a la población, que se la denomina con N. Ustedes van a encontrar el número sigla en algún momento que vean bioestadística, un número N, número chiquito, eso es el tamaño muestral. O sea que el tamaño muestral sería los niños de 1 año a 10, de 1 año a 10 años que tengan una enfermedad de patología respiratoria que es la influenza o la gripe. Ahí donde vamos a diferenciar la muestra, que sería el barrio, San Nicolás, donde están las diferentes edades, pero el tamaño muestral sería estos niños. Tenemos este muestreo, y ese muestreo estadístico vamos a trabajarlo para que nosotros podamos trabajar vamos a realizar un trabajo de investigación para ver cuánta cantidad de niños se han contagiado con la gripe, cuántos niños han sido, o cuántos niños han sido dados de alta de un hospital por influenza, o cuántos niños han muerto. Eso me va a ayudar a mí a través de los números o datos estadísticos, saber cuál es el porqué de alguna causa que pueda llegar a tener. Acá, por ejemplo, en la bioestadística, que es lo que nosotros vamos a analizar, el área de salud, vamos a analizar y comprender datos relacionados con el área de salud, tanto humana como la enfermedad y la biología en general. Eso se va a encargar exclusivamente la bioestadística, porque va a trabajar, bio es vida, estadística de todo lo que es número. Se utiliza el diseño y análisis de estudios científicos. Todo la bioestadística va junto con la investigación, van de la mano. ¿Por qué? Porque van a investigar, van a analizar, van a diseñar estos estudios científicos. Se trabaja y se colabora acá en equipos interdisciplinarios que pueden ser médicos, pueden ser investigadores, pueden ser enfermeros, investigadores, pueden ser radiólogos, kinesiólogos, nutricionistas, investigadores, para mejorar, en este caso, y desarrollar tratamientos, o en este caso, medicamentos, o mejorar un diseño de estrategia para la población de la salud pública. La investigación a través de la bioestadística va a ayudar, a través de la investigación de ustedes como investigadores, es mejorar la calidad de vida de las personas, o de la profesión, o del equipo de salud que tengamos a disposición. Eso es fundamental porque vamos a tener en cuenta que nosotros vamos a ser investigadores. No nos vamos a quedar únicamente con lo que nos han dicho de que el enfermero o la enfermera lo único que hace es directamente administrar medicamentos, controlar signos vitales. No, hay una rama también de la enfermería que se encarga de la investigación. La universidad realiza proyectos de investigación, realiza proyectos de extensión para que para la población, para que pueda mejorar la calidad de vida. O sea que nosotros nos vamos a trabajar, vamos a ser investigadores. Para eso, lo que vamos a necesitar en este caso es los conceptos de variable y dato. Esto es fundamental que tengan ustedes en cuenta, porque cuando tengan la otra materia de investigación en enfermería, vamos a tener en cuenta estos conceptos. La variable, para que ustedes tengan en cuenta, es una característica o un atributo que se mide o se observa en los individuos en una población muestral. Las variables pueden ser de dos tipos, cuantitativas o cualitativas. Cuando hablamos de cuantitativa, hablamos de números, de cantidad, de números de de conteo. Y cualitativo, si hablamos de variables cualitativo, es a través de cualidades, de forma, es algo subjetivo. Lo cuantitativo y cualitativo se miden. Lo cuantitativo se mide a través de las matemáticas. Los cualitativos se divide a través de la matemática, pero desde una parte subjetiva. Va a tratar
cosas que nosotros no podemos medir por medio de números. Por ejemplo, nosotros tenemos el control de signos vitales. Nosotros medimos la presión arterial, me va a salir que 120/80 en un paciente, una persona adulta, es el valor normal de la presión arterial. ¿Por qué? Eso ya va a ser un dato cuantitativo. ¿Por qué? Porque me está dando un número. Y sabemos que el número ese es un número estándar que a nivel salud, con respecto a signos vitales, nos está diciendo que la presión de esa persona está normal. Un dato cualitativo sería, por ejemplo, trabajar con las emociones del paciente. Trabajar, por ejemplo, con la ansiedad de esa persona, trabajar con un ataque de pánico, medir ese trabajo, pero ahí vamos a trabajar con la cualidad de las emociones o sentimientos que pueda llegar a tener esa persona a través de preguntas que yo voy a hacer. Por ejemplo, si hablamos de ansiedad, una de las preguntas que nosotros vamos a hacer para poder investigar si esa persona sufre de una ansiedad, es decir, en la última semana ha sentido palpitaciones, ha sentido sensaciones de ahogo, ha sentido sensaciones de muerte, ante una dificultad familiar o dificultad en la vida, sintió que el mundo se venía abajo. Son preguntas que ustedes van a responder sí o no, o la persona va a responder sí o no, y nosotros vamos a contabilizar y vamos a sacar el resultado. Si la persona te dice que sí, el número estadístico nos está indicando que esa persona sufre de ansiedad. O sea que yo voy a trabajar en mi investigación con relación a estos datos, ya sean cuantitativos, que es a través de números, o cualitativos, que es a través de datos subjetivos, datos que me dice el paciente, que yo no los puedo mirar o observar con respecto a números, sino que voy a trabajar con lo que con la subjetividad, con lo que me está diciendo el paciente. Las variables, como le digo, eso son cuantitativa y cualitativa. Los datos son la información numérica. Esa información numérica cualitativa que se recolecta de una población o muestra. Al yo recolectar, de acuerdo a esas preguntas, voy a recolectar datos. Si me ha dicho que sí, me ha dicho que no, de acuerdo a las preguntas, van a ser datos que yo voy a tener para poder realizar mi trabajo, en este caso de investigación. Los datos pueden ser obtenidos por diversas fuentes, no solamente a través de la encuesta o de entrevista, sino también de experimentos, a través de mediciones que yo les había dicho. Por ejemplo, la tensión arterial es una medición y es un dato cuantitativo porque voy a medirlo. A través de los registros, puedo decir, bueno, tengo 10 historias clínicas de 10 pacientes distintos y voy a fijarme en los registros de enfermería, en los registros de signos vitales, de esos 10 pacientes, ¿cuántos pacientes tienen hipertensión arterial? Entonces voy a usar, en ese registro voy a ver, acá me dice que de los 10 pacientes, 8 tienen hipertensión arterial. O sea que me está diciendo, me está dando esos datos, me están indicando que la población, algunos que yo estoy trabajando, de esas historias clínicas, los pacientes, la mayoría tienen hipertensión. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Hacer un trabajo de investigación, realizar un proyecto de investigación para poder solucionar o mejorar la calidad de vida de estas personas, 8 personas que son hipertensas, y de esas 2 personas que no son hipertensas, realizar el mismo proyecto, pero incluyéndola para evitar que ellos sean también hipertensos. Eso con respecto a lo que es variables y datos, para que ustedes tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta, chicos, con esto para que se puedan entender? No, pero Perfecto. Tenemos los conceptos acá de investigación, correlación, muestra y hipótesis. Esto es fundamental porque eso lo van a ver también en investigación. La investigación correlacional, perdón, es un método utilizado para evaluar la relación entre dos o más variables cuantitativas. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Tengo varias variables, no solamente la variable, por ejemplo, de la medición de la presión de un paciente hipertenso.
sino que voy a usar también la otra, que es el trabajo de el estrés. Por ejemplo, yo puedo ser otra variable, puede ser el estrés. Otra variable puede ser el estilo de vida de la persona. La otra puede ser también la alimentación. Todo eso va unido, ¿por qué? Porque estoy viendo que hay varios pacientes con hipertensión, o sea, tengo que yo buscar esa, esas variables para yo poder realizar mi trabajo de investigación. La muestra, como yo les dije anteriormente, es una selección de un número limitado de individuos. Yo no voy a ir a valorar, o yo no voy a ir a investigar a todo el hospital, los pacientes que están internados por hipertensión, sino que yo voy a usar una muestra de los 10 pacientes. Como yo les dije, voy a trabajar con 8 o voy a trabajar con 4. Los 4, esa es la muestra. Los pequeños grupos es la muestra. ¿Por qué? Porque ya me está dando un indicador de que hay una muestra para poder yo trabajar. Y la hipótesis es una afirmación o suposición que yo tengo como investigador sobre una población de muestras con el objetivo de ser probada o resultada mediante el análisis de datos. O sea que mi hipótesis sería, por ejemplo, si yo ahí veo que en Aymogasta, en el hospital de Aymogasta, de las 10 camas que hay, 8 camas son pacientes hipertensos, mi hipótesis me está diciendo que, y que todos esos viven, por ejemplo, en un barrio San Nicolás, como hemos dicho anteriormente, y la mayoría ahí tienen, por ejemplo, ni idea, ¿no? Para darle, consumen de acuerdo a la alimentación, están consumiendo muchísimo, por decir, ¿no? Aceituna, y que están en salmuera. Y hay uno de los alimentos que aumenta la presión, estos tipos de alimentos, o embutidos. Ahí yo me estoy dando cuenta de que mi hipótesis me está diciendo, bueno, yo estoy diciendo, bueno, estas personas están sufriendo de hipertensión porque tienen malos hábitos alimenticios. O si hay, como les había dicho, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la fábrica de ladrillo de Tabique, que había muchos casos de problemas respiratorios, porque estaba la fábrica ahí? Bueno, eso es mi hipótesis. Estoy diciendo, si me está ingresando mucha gente a mi centro de salud con problemas respiratorios y vienen de esa zona que está esa fábrica, mi hipótesis está diciendo, el problema es de esa fábrica. Es una afirmación o suposición que yo tengo sobre una población o muestra objetiva de ser probada con resultado mediante análisis de datos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Analizar esos datos. El análisis de esos datos serían, entonces, bueno, hacer entrevistas, hacer encuestas, recolectar información y ver la cantidad de pacientes o población que está sufriendo algún inconveniente. Acá tenemos, por ejemplo, que la bioestadística es una ciencia de arte de obtener información. Vamos a tener los datos que ya vimos, que la medición, el conteo y el registro, los tipos de datos que habíamos visto anteriormente, el universo, que es conjunto de objetos individuales donde se realizan mediciones. Por ejemplo, la persona, un universo son padrones, por ejemplo, el padrón electoral, por ejemplo. Hay muchísima cantidad de datos de personas que tengan nombre, apellido, DNI, la edad, el sexo, las direcciones, el número de documentos y los pacientes, por ejemplo, de un hospital. Ese sería el universo grande. Las variables, las cuantitativas, las discretas, valores que se cuentan, en este caso las cuantitativas, las que yo puedo contar. Si hablamos de un hospital, puede ser la cantidad de hijos, las mujeres embarazadas, pueden ser el peso, la altura de cada uno de los pacientes. ¿Por qué? Porque son números, los signos vitales. Los cualitativos son las nominaciones por categoría, por ejemplo, de mayor a menor edad, por ejemplo, lugares independientes, dependientes, únicos, y de ahí la población estadística o muestra es un conjunto de todos estos valores posibles de una variable. Por ejemplo, todos los valores de peso, la muestra, la porción de partes seleccionadas de esa población, por ejemplo. Ahí donde tenemos nosotros directamente estos conceptos para que nosotros podamos ver. Acá en los datos, que es fundamental, que habíamos dicho que son a partir de la medición, los conteos, los registros, en los datos lo que nosotros vamos a valorar es
La unidad de análisis, tres partes y componentes importantes, que es la unidad de análisis, la variable o variable y el valor. Acá tenemos la variable, en general, que es grande la variable, adentro va a incluir el dato y al final vamos a poner los datos personales de acuerdo a esa variable. Esa unidad de análisis, lo que nosotros vamos a hacer es el elemento mínimo de estudio para observar, medir en relación con un conjunto de otros elementos, por ejemplo, las ciencias sociales. Si hablamos de ciencias sociales, hablamos de la familia, por ejemplo, del obrero, de la empresa, de los grupos, las naciones, que ahí donde entrarían en este caso, la bioestadística o la estadística o los datos cualitativos, porque estamos hablando de todo lo que es de relaciones, de familia, de grupos así en general, de ciencias sociales, de ciencias biológicas, individuales, familias y comunidades, también instituciones. Para que eso, para que nosotros podamos ver con respecto a la unidad de análisis que nosotros va a hacer, cuáles serían los grupos de hectáreos, de personas que yo quiero evaluar, que yo quiero investigar, sean individuales, sean grupales, sean a través de familias, pero todo en números, todo en datos. Eso siempre vamos a trabajar con los datos. La variable es una característica de la unidad de análisis que se mide. Por ejemplo, una de las variables va a ser fundamental que nosotros vamos a trabajar es con las edades. El estado civil, la procedencia, el lugar de origen, la religión, el número de hijos, el perímetro abdominal, los niveles de conocimiento, la presión arterial. Todo eso con estas variables, lo que nosotros vamos a manejar es de acuerdo a los números para poder nosotros revisar después esos porcentajes o esos análisis de datos que nosotros vamos a trabajar. Y por último tenemos el valor de algo que pueda derivarse a una unidad o clasificación. Ese valor de esa variable, si nosotros hablamos de sexo, por ejemplo, o género, admitimos dos valores, el hombre y mujer. Eso sería un valor. La variable, por ejemplo, el nivel educativo, nosotros vamos a dividirlo en tres, o en cuatro. Puede ser variable primaria, que es el nivel educativo primario, el nivel secundario y el nivel superior o universitario. Entonces, nosotros cuando vamos a hacer una encuesta, vamos a decir, bueno, la edad, vamos a decir, bueno, por ejemplo, 18 y 30 años, porque es el grupo que yo voy a manejar, por ejemplo. El estado civil, soltero o casado. La variable según sexo es hombre o mujer. La variable de nivel educativo sería primario, el varón que haya tenido el estudio, la mujer, por ejemplo, el secundario. Nosotros vamos a ir haciendo una cruz con respecto a estas variables. Estos son datos que nosotros vamos a tener para después estos datos analizarlos. Al analizar esos datos, nosotros vamos a sacar información. El objetivo de nosotros es sacar información relevante para poder realizar operaciones de esas variables. Si me espera un ratito, deja de compartir. Que quiero hacer es compartir otro Power que está bueno para que vayan viendo cómo ustedes van a ir viendo esta operacionalización. Cuando hablamos de operacionalización de variables, los profesionales, en este caso de la salud, lo que vamos a hacer es medir a través de la bioestadística herramientas para investigar y analizar el proceso, en este caso de análisis de proceso de salud de enfermedad a través de variables de estudio. Estas variables de estudio, lo que nosotros vamos a hacer, analizar e interpretarlas. Lo que nosotros vamos a hacer es analizar y interpretar. ¿Quién me está diciendo esos datos? Hacerlos hablar a los datos, a esos números. Nosotros vamos a hacerlos hablar a esos números porque yo estoy investigando.
Entonces, si nosotros vamos a analizar y hablar de esos datos, vamos a encontrar según su naturaleza, como hemos dicho, las variables cualitativas y cuantitativas, según la función. Pueden ser dependientes, que dependan de algo, independientes, que sean separadas, o intervinientes que se unan unas con otras, según el nivel de medición, sea nominal, ordinaria, continua, discreta, de intervalo o razón. Eso lo vamos a ir viendo de acuerdo a los tipos de variables según su naturaleza. Por ejemplo, tenemos la cuantitativa, eh, perdón chicos, la cuantitativa o categórica, que eso va a hacer referencia a las cualidades de objetos de estudio que se clasifican en nominales y ordinales. Puede ser dicotómicas o politómicas. En este caso, las variables cualitativas o de categoría, por ejemplo, como les he dicho anteriormente, puede ser a través de sexo, femenino o masculino. Estado civil, soltero, casado, conveniente, viudo, nivel de comprensión, excelente, bueno, regular, deficiente. Eso ya serían las variables operacionales para que puedan ustedes ir marcando, ir interpretando, para que nosotros después podamos interpretar otros niveles de dolor, por ejemplo, niveles de dolor, porque hay unos niveles de dolor, de escalas del dolor, por ejemplo, del 1 al 10, para que ustedes puedan trabajar con el dolor del paciente, para que ustedes sepan cómo está el paciente. 1 es leve, 5 es medio y a 10 ya es grave el dolor, para que ustedes tengan un tema de métodos anticonceptivos también para que puedan trabajarlo. También tenemos las variables según su naturaleza, que eso se expresa en el número, que sean cuantitativas. Recuerden que ya hemos hablado de la cualitativa es a través de lo que siente el paciente, en este caso es el dolor. Ahora, la cuantitativa es a través de números también, pero relacionado a cifras, que esos son números, por ejemplo, el peso, la talla, la presión arterial, la cantidad de hijos. A los hijos podemos en los intervalos de operacionalización de 0, 1, 2, 3, 4. Otras, como yo les dije, la talla, la edad, los niveles de glucemia. También pueden trabajar y ver la población o la muestra de la población de acuerdo hice el control de glucemia a 30 personas y bueno, entonces voy a analizar estas operaciones de variables y ver cuántas personas tienen colesterol o glucemia alta, baja, y con base a eso, a esos análisis, yo voy a trabajar y voy a hacer un proyecto de investigación o un proyecto de programas, para realizar un programa de participación comunitaria o participación de hospital para para cambiar esos malos hábitos que puedan llegar a tener la población. Acá las variables de intervalo. Las variables, en este caso de intervalo, lo que nosotros vamos a trabajar directamente es, con respecto a las variables numéricas que representan, en este caso, magnitudes. Esto lo que nosotros vamos a tener en cuenta es en base a la distancia entre los valores de la escala, que es igual, y pueden hacerse comparaciones de igual o desigual, o establecer un orden entre un valor y medir la distancia entre otro valor. Entonces si yo estoy viendo que en las variables de intervalos voy a trabajar entonces con la presión arterial, como habías hablado, si nosotros el parámetro nuestro es que 120/80 es lo normal, voy a tener intervalos que otros, por ejemplo, puede tener una hipotensión arterial que sería de 9,8, de 8,7, o una hipertensión que puede ser leve, de grado 1, que puede ser 150/86, o una hipertensión de grado 2 que puede ser 165, 110, o una emergencia hipertensiva que puede ser de 200, 110, 110. Un ejemplo para que puedan ustedes más o menos darse cuenta en los intervalos que puedan ser iguales o desiguales, y en base a eso yo voy a trabajar. Eso para que más o menos lo tengan en cuenta. Por ejemplo, ahí vamos a tener un ejemplo que yo les muestro de variables. Por ejemplo, variables según la función, que eso está bueno para que ustedes lo tengan como ejemplo, que eso nos va a ayudar, nos va a ampliar un poquito más
con respecto al nivel de conocimiento sobre la sexualidad en estudiantes de primer año en este caso de la escuela. Entonces, lo que yo voy a hacer es trabajar según función del tipo de variable el nivel de conocimiento sobre sexualidad. Y la otra variable, estudiantes de primer año, que serían acá como yo les dije, las variables independientes, que es el resultado o objeto de estudio, que es la que nosotros vamos a trabajar, que son los estudiantes de primer año, la variable dependiente, que es el nivel socioconocimiento sobre sexualidad, es para saber si ellos saben sobre sexualidad, y las intervinientes son los elementos que puedan incluir en la aparición de otras variables, que serían el contexto sociocultural. Por ejemplo, la variable interviniente, el contexto sociocultural de la persona, si tiene un buen conocimiento educacional, a mayor conocimiento educacional, mejor preparada está la persona para desenvolverse en la vida, mayor son los recursos o disponibilidad de recursos que pueden llegar a tener. Eso yo no lo digo yo, sino lamentablemente el mercado capitalista que estamos teniendo y estamos viviendo actualmente, que a nivel social se ha dividido entre clase alta, baja, y media y baja, y en base a eso, bueno, lamentablemente se tiene esa estigmatización o estigma de nosotros, de la prejugación de decir, bueno, si soy menos preparado académicamente, no tengo recursos, mis recursos van a ser escasos. A mayor adquisición de conocimiento, a ir a la universidad o a tener una buena, al recibirme y ser un profesional, en este caso la área de salud, va a ser mejor mi preparación para poder saber sobre, en este caso, de conocimiento sobre sexualidad. Tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, el investigador desea determinar si la miopía incluye un rendimiento promedio o puntos de estudiantes de primer año de la escuela, en este caso de medicina. La variable independiente sería la presencia de la miopía, porque eso sabemos que es una escala nominal que se puede medir, y lo que yo voy a trabajar obviamente es investigar sobre la miopía. La variable dependiente es el rendimiento del promedio a través de los puntajes que puede llegar a tener de los estudiantes. Y la variable interviniente cumple con el tratamiento, por ejemplo, de la escala nominal o cualitativa. Eso para que más o menos tengamos en cuenta para poder utilizarla. Acá tenemos, por ejemplo, la distribución de las tablas de estas variables. Acá nosotros vamos a ver la escala de medición, la nominal, la ordinaria y la de escala. Tenemos la frecuencia, sí, no, eso de acuerdo a las mediciones por moda mediana, moda, son escalas de mediciones que ustedes van a tener para que puedan medir gráficamente a través de sectores, bares, sectores barra, histograma, área de dispersión. Acá tenemos un ejemplo de un dibujo de un histograma, donde nosotros vamos a través y de barras, donde vamos a trabajar con diferentes problemas que puedan llegar a tener y vamos a interpretar esos datos. Estos datos los vamos a interpretar a través de gráficos. Por ejemplo, un barra de torta sería un queso lo más común que nosotros conocemos, y cuando vemos ahí son una especie de torta que van a estar divididas en porciones, y en base a esa división de porcentaje vamos a interpretar y leer los problemas o las conclusiones que hemos llegado de acuerdo a nuestra hipótesis que nosotros teníamos en nuestra investigación. Sea una hipótesis, que podamos llegar a tener, sea una hipótesis continua y verificable. ¿Cómo vamos a identificar aquí las variables? A través del peso, la presión, en este caso, la presión arterial, el análisis de laboratorio, la satisfacción, la relación médico-paciente, las historias clínicas. Ustedes ahí van a ver que están mezclados. ¿Por qué? Porque las investigaciones no vamos a trabajar únicamente con variables
cuantitativas y cualitativas por separado. Vamos a trabajar conjuntamente, porque vamos a medir, porque vamos a tener datos de medición y porque vamos a trabajar también con la parte de las emociones, las partes subjetivas, que serían las cualitativas. Por ejemplo, la satisfacción es algo cualitativo. No lo puedo medir por número, pero sí puedo trabajar por lo que me dice la persona, porque es algo, un dato subjetivo. La relación médico-paciente, yo lo voy a valorar de acuerdo a la emoción o los sentimientos que pueda llegar a tener. Las historias clínicas, el análisis de laboratorio, la presión arterial, el peso, son datos cuantitativos porque hay números, hay mediciones, yo los puedo medir a eso. Los dos se pueden medir, pero existen trabajos de investigación que sean puramente cuantitativos y existen trabajos de investigaciones que puedan ser cualitativos. Nosotros en enfermería trabajamos con los dos. Lo ideal es que nosotros trabajemos con los dos, que el trabajo de investigación sea cuantitativo, que trabajemos con los dos, con números que me den los datos, o las variables cuantitativas y las variables cualitativas que a través de la parte subjetiva. Haciendo todo eso, nosotros vamos a trabajar y vamos a realizar esos trabajos de investigación para que podamos directamente ver cómo el día de mañana, cuando queramos hacer una especie de trabajo de investigación, vamos a llevar a realizar estos tipos de variables. Eso es para que más o menos tengamos una idea de cómo realizar en el día de mañana la interpretación de datos con respecto a estos tipos de variables, al tipo de operacionalización, para poder interpretar y poder realizar la interpretación de esos datos, que son números, pero transformarlos en gráficos, como por ejemplo la valla de torta que yo les decía a través de los porcentajes, y no es tanto escrito, sino que ustedes lo van a interpretar por medio de gráficos. Eso sería el objetivo de por sí de los trabajos, en este caso de epidemiología, mezclado con la investigación y con la bioestadística, para que puedan ustedes el día de mañana hacer un proyecto de investigación. Ustedes ahora en segundo cuatrimestre vamos a ver la investigación de enfermería, y al final ustedes van a hacer un proyecto no una tesis, no es un trabajo de investigación, es un proyecto de investigación, que es la primera aproximación para que puedan ustedes hacer después su tesis. El día de mañana, cuando Dios quiera y puedan hacerla, la licenciatura en enfermería, ya tengan ustedes las herramientas para poder realizar una investigación de enfermería. Así que eso por ahora es lo que me gustaría que se aquí. Yo tengo entendido que la profe Ivana va a estar en la materia. En caso que no llegue a estar, bueno, creo que voy a estar yo. Vamos a continuar con esto. Va a ser más práctico, vamos a tener más tiempo, y lo ideal es que ustedes aprendan a hacer un proyecto de investigación, porque esas son herramientas. Si bien el enfermero universitario tiene los elementos básicos para poder hacer un proyecto de investigación, o un proyecto de extensión, o proyecto participativo comunitario, tenga esa herramienta para poder realizar lo que hacen los proyectos de investigación en salud y en enfermería. Son los licenciados en enfermería que hacen estos tipos de trabajo. El enfermero universitario lo va a hacer, pero generalmente si ustedes están en zonas, por ejemplo, alejadas de las zonas urbanas, ustedes ya van a tener la herramienta para que puedan trabajar y hacer ustedes propiamente, porque ustedes van a ser técnicos universitarios, profesionales técnicos universitarios. Ya van a tener herramientas para realizar un proyecto de investigación. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Bueno, chicos, entonces vamos a quedar entonces con los trabajos prácticos. El glosario, recuerden hacerlo, que es individual, y el primer trabajo, que es el de la triada, que ustedes tienen que hacer
en base de una patología que es esta patología infectocontagiosa que podemos trabajar para que ustedes puedan ver quién es el agente, quién es el huésped, qué es el agente causal en esto, la triada ecológica, y hacer ustedes el recorrido de todo lo que es la enfermedad y cómo va, y cuáles serían las intervenciones de ustedes como enfermeras y enfermeros para poder trabajar en la enfermedad que ustedes han elegido. Profe, ¿y cómo sería hacer una cadena epidemiológica? Ustedes vimos la clase, ahí tienen los materiales en epidemiología, en la unidad número 2 que nosotros vimos, las clases, ahí ustedes tienen cómo es la cadena epidemiológica, vimos los ejemplos, por ejemplo, cuál es la agente causal, cuál es el huésped, hicimos una comparación para la gente que estuvo en la clase, que estuvo muy buena, junto con el profe Marina y la profe Adriana, con respecto hablamos del COVID, que es una de las enfermedades infectocontagiosas, hablamos de la gripe en ese momento, hablamos también que eso también va a influir. Ustedes lo que tienen que hacer es ir al material de estudio, vean lo que es la cadena epidemiológica, que es un circuito que tienen ustedes ahí, ustedes armen un Word, realicen y hagan el dibujo de la cadena epidemiológica, ustedes van a poner huésped, pues la cadena epidemiológica basa en eso, agente reservorio, bueno, y vayan poniendo abajo, en otro cuadro, la enfermedad que ustedes han elegido y cuál es el agente causal, cuál es el huésped, cuáles son las vías de contagio, y ahí ustedes tienen que ir armando para que ustedes vayan viendo la cadena epidemiológica de esa enfermedad que ustedes, infectocontagiosa, que han realizado. Y abajo, hacer cuáles serían las acciones de enfermería que ustedes van a trabajar y van a cuidar no es un PAE, son acciones de enfermería que ustedes van a realizar para poder mejorar la calidad de vida en caso que llegue a tener esa enfermedad de acuerdo a la cadena epidemiológica. ¿Se entiende? Profe, Sí. yo ya lo presenté al trabajo y lo hice así como el modelo que usted nos dio en el Power. Perfecto. Pero no le puse las acciones. Puedes subirlo de nuevo, no hay problema, tienen hasta el 10. O sea, lo puedo, como quien dice, editar. Claro, puede editar y ahí ponen las acciones. Igual, hay gente que yo ya les corregí, sino a la gente que ya les corregí ya queda como queda. Pero es para que ustedes más o menos vean, si no le corregí es porque tienen que lo puede volver a hacer. No hay problema con eso. Profe, entonces el viernes que viene no tendríamos clase, tendríamos que subir el trabajo o sí vamos a tener clase. No vamos a tener, solamente van a tener un examen que yo les voy a pasar el link a alguno de ustedes para que lo pueda, por favor, si pueden ser tan amables de subirlo en el grupo, para la gente que no ha rendido o que se ha sacado mala nota, para que tiene la posibilidad, si quieren, o sea, no es que han desaprobado, sino que no han llegado para la promoción, puedan volver a rendir. Si quieren, ¿no? Si quieren volver a rendir, pues una oportunidad para que puedan, en caso que no, bueno, y bueno, porque como yo les dije, si tienen un 6 o tienen un 5 y quieren volver a rendir y se sacan un 3, bueno, eso ya depende de ustedes, es la decisión de ustedes, ¿me entiendes? Eso yo de ahí ya no podemos hacer, no lo podemos ayudar. Nosotros le damos esa chance si ustedes quieren promocionar la materia de que promocionen. ¿Se entiende? Ok, profe, sí, gracias. Bueno, chicos, cualquier cosita, bueno, nos mantenemos en contacto. Recuerden que hasta el 10 de junio son las entregas. Después del 10 se cierra todo. Eso es la parte de responsabilidad ya de cada uno, para que nosotros ya tenemos que ir presentando, pues son materias cuatrimestrales. Les damos esa posibilidad, porque si no te va a ser más engorroso que estudien, que vuelvan a rendir el segundo parcial, es que nosotros decidimos que sean trabajos prácticos el segundo parcial para que no se les complique la vida con los exámenes que yo sé que son más complicados. Profe. Diga. O sea, que
no un parcial, van a hacer un práctico de cada materia. Mi hija, ¿Me ¿cómo? escuchó? No, que porque sí. hay un Ay, ruido. si yo entendí bien que no va a haber otro parcial, sino que con estos prácticos tenemos que ya promocionarla con un 7. Exactamente. Es lo Está que bien, dijo el profe. trabajo práctico, sí, si no, bueno, o sea, eso depende de usted. Ay, pero no importa. Capaz que sea mi Bueno, internet. Así que ahorita cualquier inquietud me comunican, no hay problema. Listo, profe, después le escribo entonces. Porque el problema mío es el internet. Bueno, Sí, chicos, profe. no. Profe, no se escucha nada, ya nos podemos retirar. Sí, chao, hasta el viernes, si Dios quiere, las que tienen que recuperar y presentar trabajos prácticos.